Bienvenidos a Entrevista Ágora, un espacio institucional de la Universidad Surcolombiana. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor José Gledson Martínez Browning, que nos acompaña desde la Universidad de Salamanca. Profesor, bienvenido a nuestra casa de estudios, la Universidad Surcolombiana, la Universidad del Sur de Colombia. Para nosotros es un placer contar con usted. El profesor está en la universidad de visita porque ha participado del 12º Foro Universitario de Ética, Resultados y Dificultades de la Comisión de la Verdad. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias, profesor. La verdad que es un gusto enorme estar aquí y gracias por la invitación. Profesor, ¿qué sintió cuando lo invitamos a venir a Colombia, ¿no? El profesor viene de la Universidad de Salamanca, España, ¿no? ¿Qué lo motivó a venir aquí hasta nuestro país y sobre todo aquí en la región sur de Colombia? Bueno, la verdad, lo primero que sentí para mí fue un inmenso honor recibir una invitación y sobre todo poder tener la oportunidad de venir hasta acá. Mi primera visita a Colombia, yo encantado. Y además también, por un lado, tengo un interés en el país académico desde el punto de vista de mi investigación, pero también nosotros tenemos una relación que va años atrás, entonces también es un gusto reencontrarnos y tener la oportunidad de participar en estos eventos. El profesor Gledson es doctor en Historia en la Universidad de Salamanca y también hizo los estudios de pregrado, como llamamos en Colombia, o la licenciatura en Historia, ¿no? En la universidad que es la más antigua de España, ¿no? Que se le llama la madre de todas. ¿Qué nos puede decir de haber estudiado en esta casa tan importante de estudios? Sí, la Universidad de Salamanca tiene, de hecho, hace 5 años, en el 2018, se celebró el 8º centenario de la universidad. Y bueno, fue un acontecimiento casi de 12 meses con innumerables eventos, invitados. Y bueno, para mí, yo no soy de Salamanca, soy del norte de España, en La Rioja, y la posibilidad de estudiar en Salamanca siempre fue un horizonte, ¿no? Una ilusión. Entonces, cuando me aceptaron en la carrera de Historia, me quedé muy contento y bueno, fueron, yo diría, los mejores años, ¿no? Esos años de estudiante. ¿Y qué nos puede decir de la relación de la Universidad de Salamanca con el mundo hispanoamericano o como nosotros nos llamamos acá, latinoamericano? Sí, la Universidad de Salamanca tiene relaciones con muchísimas universidades, muchísimos países de América Latina. De hecho, en el edificio del rectorado está una de las cosas que más me gusta de ahí, ¿no? Es todas las placas o los recuerdos institucionales, pero también de estudiantes, de personas que han pasado por Salamanca y que se mantiene ese vínculo. Se construye un vínculo institucional, pero también es un vínculo muy personal, ¿no? De hecho, su presidente, el presidente Gustavo Petro, estuvo en Salamanca el año pasado recibiendo un honoris causa y también, ¿no? Pues en los discursos de ese evento se celebraron las conexiones históricas y académicas entre España y Colombia, pero también entre Colombia y particularmente la Universidad de Salamanca. Sí, no, la Universidad de Salamanca pues, es un referente en ciertas carreras, por ejemplo como el Derecho, a partir de Unamuno, pero también por ejemplo de los estudios de lengua hispánica, ¿no? En filología hispánica y por supuesto en humanidades, en historia, ¿no? Sé que muchos hemos ido a estudiar allá por esa relación histórica, ¿no? de Salamanca con Latinoamérica. Me gustaría que le contara un poco también a nuestra audiencia cómo son esos flujos, qué ayuda a que hasta el día de hoy sigan habiendo flujos entre Latinoamérica y la Universidad de Salamanca. ¿Qué programas hay de movilidad y que ayuden a nuestros estudiantes? Sí, muchas gracias. Sí, la verdad por una parte hay una estructura, ¿no? Orientada hacia Latinoamérica. De hecho, hay un instituto de Iberoamérica, que se llama así, en el que se imparten cursos de posgrado, máster en estudios iberoamericanos. Hay otro máster también con una faceta más global. Y la universidad cuenta asimismo con un centro de estudios brasileños. Ya desde hace unos 20 años, o sea, más o menos, creo que se fundó hacia el 2002, puede que me equivoque, pero se ha ido desarrollando también esa faceta no solo con el mundo hispanohablante, sino con el mundo lusohablante, ¿no? Y entonces es realmente todos los septiembre, ¿no? El curso ya comienza en septiembre. Es como muy ilusionante, ¿no? Ver toda la hornada de nuevos estudiantes que llegan. A su vez, hay un programa que creo que
debería desarrollarse o debería fortalecerse, pero hay un programa específico de becas para estudiantes, creo que es iberoamericanos, al que ya animo a estudiantes de la surcolombiana a que lo busquen en la página web de la Universidad de Salamanca, y hay posibilidades, todos los años se abren posibilidades para, sobre todo, estudios de posgrado, pero también hay, y lo hablábamos en conversaciones privadas estos días, ¿no? Existen entre Salamanca y muchas universidades iberoamericanas convenios de colaboración, ¿no? Que igual implican la posibilidad de ir un semestre, un alumno, o un intercambio, de que venga un alumno de aquí allá y que intercambie. Y bueno, hay estas oportunidades que a veces es cierto que la universidad, yo creo que esto es general de todos los países, ¿no? O de lo que compartimos también ambos lados del Atlántico, pero que hay estas oportunidades que igual no son tan evidentes, pero que a través del contacto con profesores, con una ilusión, pero también con trabajo, bueno, se pueden explorar y vale la pena intentar, ¿no? O ver qué es lo que hay. Sí, uno de nuestros factores de calidad, nuestra universidad tiene la alta calidad, y uno de los factores tiene que ver con la movilidad, ¿no? Y movilidad internacional, ¿no? Que nos invita a profesores y estudiantes de nuestra casa de estudios a salir, a conectarnos con el mundo, ¿no? Y por eso es importante dar a conocer estos programas de movilidad, ¿no? Muchos quieren salir, ¿no? Y andan buscando las puertas para poder cumplir este gusto de salir y aprender, ¿no? Porque siempre lo he dicho, personalmente considero que la inmersión en un país le da mucha riqueza, ¿no? Porque uno conoce profundamente la cultura, ¿no? Y es muy distinto a leerlo. No, absolutamente. O sea, yo se lo decimos siempre, ¿no? A los estudiantes yo imparto clase de historia de América, ¿no? Entonces, en el programa de historia, pero les intentamos animar a los estudiantes de España a que vengan aquí, ¿no? Y que conozcan la realidad, y verdaderamente los que han ido, y esto es muy importante remarcarlo, creo, cuando vuelven tienen una perspectiva renovada y a la vez tienen muchísimas más ganas de investigar, ¿no? En nuestro caso, de ir al archivo o bueno, dependiendo de si hacen historia más reciente, historia del siglo XX, entrevistas, historia oral, pero verdaderamente enriquece muchísimo, ¿no? Y ojalá se aumenten, se incrementen, y por eso es una invitación, ¿no? A las instituciones a que fortalezcan sobre todo el aspecto económico, ¿no? Sí. Y además, una ventaja también es que se van creando redes, ¿no? O sea, redes porque uno viaja y termina siendo amigos, ¿no? Amigos que luego, por supuesto, van a ir creciendo en la vida académica, ¿no? Y se vuelven redes académicas, ¿no? Redes de trabajo que cuentan con la ventaja de que también tienen una afinidad de la amistad, ¿no? Y yo creo que eso posibilita el intercambio, el trabajo conjunto entre, por ejemplo, Europa y América, ¿no? Sí, absolutamente. Esas relaciones personales verdaderamente han sido muchas veces las que han dado lugar a resultados académicos, ¿no? O sea, no tanto al revés, sino a través de esas relaciones que se construyen, igual con una excusa académica, un congreso, una estadía de una semana, pero como bien dices, al menos en mi experiencia personal, eso ha sido básico. Y este momento es prueba de ello, ¿no? Sí, sí. Con el profesor compartimos estudios en historia, ¿no? En la Universidad de Salamanca, ¿no? Y pues como lo estás diciendo, la idea es desmitificar la idea de que una beca es algo imposible, ¿no? O que es para alguien que es especial, ¿no? La beca es algo universal que todos podemos llegar a aplicar y podemos acceder a estos programas de movilidad y con eso insertarnos en realidades nuevas que enriquecen nuestra formación. Sí, es cierto que ningún sistema es justo completamente, ¿no? Y que, bueno, hay un factor de fortuna, de suerte, de oportunidad, pero si uno no lo intenta, ¿no? Ahí tenemos este dicho, o se dice, ¿no? A veces en España, que el no ya lo tienes. Es decir, si uno no lo intenta, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Entonces creo que también y en mi propia trayectoria, a mí me ha costado, ¿no? Pero es aprender a gestionar la frustración muchas veces y entender que cuando a uno no le dan lo que ha buscado, lo que ha solicitado, no necesariamente representa una valoración de la valía de uno mismo. Puede haber 1000 factores añadidos, y al revés, ¿no? Cuando a uno le dan, eso no significa de repente que es el mejor, o que, bueno, hay que saber gestionar tanto las cosas cuando van bien o van mal. Pero si uno no lo intenta, obviamente no va a ser posible.
Bueno, profesor, vamos a ir a la primera pausa de Entrevista Ágora y continuamos luego con esta magnífica entrevista. Muchas gracias. Profesor, nos gustaría que nos contara un poco sobre su trabajo. ¿Cuáles son sus líneas de investigación y a qué ha dedicado su tiempo de explorar los archivos en la historia? Bueno, mi interés, digamos, primario o el original son las relaciones históricas entre Latinoamérica e Irlanda, que así a primera vista puede sonar a un poco una conexión atípica o anecdótica. Pero la razón por la que me interesé sobre todo fue cuando empecé a leer, ya acabando los estudios de carrera, ¿no? De la licenciatura, o sea, antes del posgrado, empecé a leer sobre las guerras de independencia hispanoamericanas y en concreto sobre una legión irlandesa que se llamó un grupo de mercenarios, voluntarios, dependiendo cómo los queramos llamar, aventureros, que fueron reclutados en Irlanda para venir a luchar, apoyar a Simón Bolívar, ¿no? Y que de hecho llegaron miles, en torno a 1.700 confirmados, pero hay otras estimaciones que hablan de que pudieron ser hasta 5.000. Fue mayor que la Legión Británica, que se conoce mejor, y llegaron a Isla Margarita, y bueno, entre fiebre amarilla, otras cuestiones, desavenencias, el proceso de recluta fue complejo. La mayoría murieron, pero esto tuvo un grandísimo impacto en la prensa irlandesa y quedó esa idea, ¿no? Y entonces, empezando a investigar, pensé, ¿por qué iba esta gente a luchar, ¿no? ¿Qué imagen tenían de América Latina? ¿O qué estaba ocurriendo, ¿no? Y eso, yendo ahí a las fuentes, ¿no? A los archivos. Yo trabajé mucho con prensa, pero también con correspondencia en archivos en Irlanda, en Inglaterra, aquí en América, obviamente en el Archivo General de Indias en España. Incluso en Estados Unidos, porque una parte de ellos pertenecían a la comunidad de exiliados políticos irlandeses en Estados Unidos, pues se veía, ¿no? que Latinoamérica para ellos, en ese proceso del paso de la colonia a las repúblicas, era como una nueva oportunidad, ¿no? Un horizonte, un nuevo mundo que se abría, un pionero en la modernidad, representaba un nuevo mundo, un nuevo mundo, si se quiere. Y entonces, empecé a investigar y eso me ha llevado a varias líneas de investigación. La principal tal vez sea ver cómo Irlanda, que era una colonia, o tenía un pasado colonial y formaba parte de un imperio, vio que los procesos políticos, procesos sociales que se estaban dando en este lado del Atlántico y en concreto en el mundo hispano católico, también eran aplicables o también abordaban cuestiones y problemáticas similares a las que estaban reclamando los católicos de Irlanda en su relación con el gobierno británico. Y eso me ha llevado a continuar y en eso andamos. ¿Y hasta dónde lo ha llevado perseguir a los irlandeses, ¿no? Quiero que nos cuentes a qué lugares has ido a buscarlos en los archivos. Realmente esto es casi un estereotipo, ¿no? Pero es verdad que en la historia de Irlanda, tal vez, y hay algún historiador incluso lo ha dicho, que el fenómeno que define la historia del pueblo irlandés o de las comunidades irlandesas es la migración, el movimiento, migración, emigración y sobre todo también exilio, ¿no? Todos sabemos, tal vez el fenómeno que siempre se asocia con estos procesos es la Gran Hambruna, que se da entre 1845 y 47 y que lleva a una emigración, por supuesto mucha muerte, pero también emigración sobre todo a los Estados Unidos de América. Lo que ocurre es que realmente cuando vamos a las fuentes vemos que hubo irlandeses en casi todos los procesos previos, ¿no? Entonces, realmente una de las cosas, yo empecé en el siglo XIX y ahora estoy yendo mucho más al siglo XVIII, a ver cómo estos grupos, precisamente por estar en una situación colonial y tener que, en muchos casos, desplazamientos de población que sacaron a irlandeses de Irlanda y los mandaron a Francia, a las monarquías de Francia, a España, a las otras monarquías europeas, ya estaban integrados en posiciones en estas monarquías, ¿no? Y en el caso español, en la monarquía borbónica, había hasta 3 regimientos irlandeses en
en el ejército. Y claro, cuando uno ya sabe por dónde conectar, en este caso historia militar, pues eso me ha llevado a archivos militares en España. Pero también una de las cosas que fui a buscar en un momento dado fue también ver qué pasaba en Sudáfrica, ¿no? También, que un contingente grande de irlandeses en 1820 salió hacia Sudáfrica. Es decir, hay muchas posibilidades de comparación también con otros enclaves coloniales o otros espacios del Atlántico en donde hay tensiones raciales, hay distintos grupos, hay esclavitud. Uno de los temas ahora que estoy trabajando en concreto es el de cómo cuando todo esto se está transformando empiezan a aparecer o empiezan a moverse comunidades y redes irlandesas, sobre todo a Cuba y Puerto Rico, precisamente para mantener la esclavitud o para beneficiarse de la esclavitud. Entonces ahora tengo pendiente un viaje a Puerto Rico, pero bueno, eso será para otra ocasión, otro año, cuando obviamente también hay que encontrar esa financiación de lo que hablamos, ¿no? Pero he investigado en Estados Unidos, México, Argentina, Colombia será otra vez. Esta semana no va a poder ser. Y los hay, ¿no? Aquí y los están hay. O'Donnell, O'Leary, ¿sabes? Sí, que sí, también uno va encontrando a los irlandeses, ¿no? Claro, sí. La presencia, sí. Así que, bueno. Sí, es interesante, ¿no? Y luego, pues, bienvenido siempre aquí a Colombia, porque interactuaron, ¿no? También con, por ejemplo, con los payaneses, se casaron algunos con ellos y llegaron a formar parte de lo que luego sería la Colombia, ¿no? Entonces, es interesante la presencia irlandesa por todo nuestro continente latinoamericano. Profesor, debido a su vasto conocimiento sobre los irlandeses, pues nosotros en el 12º Foro Universitario de Ética queríamos tener un referente, ¿sí? Nosotros en Colombia cuando estudiamos el conflicto armado, pues solo lo vemos desde lo interior, ¿no? Viendo nosotros como actores y también al mismo tiempo como los que estudiamos, ¿no? La presencia suya en el Foro Universitario de Ética obedecía a que queríamos tener un ejemplo, un espejo, ¿no? En el que también pudiésemos ver conflictos, procesos de paz y también resultados después de la resolución de estos conflictos, ¿no? ¿Qué le pareció el evento y cuál fue su aporte en este evento académico? Estoy enormemente agradecido de haber recibido la invitación a participar en el foro porque ha sido, diría sin duda, uno de los eventos más en el que más he aprendido, ¿no? O sea, lo estaba pensando anoche, digo, en hora y media, 2 horas, no sé cuánto estuvimos, se hablaron de cosas muy importantes, muy profundas y de una realidad que por lejanía y también creo que un poco por desidia, en caso también de cómo se informa en Europa de algunas cosas, ¿no? Desconocía. Creo que es importante esa perspectiva internacional o comparativa en todo, ¿no? Estemos hablando de historia, estemos hablando de acontecimientos presentes. Has hablado de que es un espejo. Bueno, creo que también es un poco un espejo deformado. Una de las cosas que señalé, ¿no? Es que la dimensión o la magnitud de la violencia, ¿no? Por eso, precisamente, cuando critico un poco igual, ¿no? Esa visión de, a veces también hay una parte irlandesa o en todos los países, no por ser Irlanda, pero que en que se mirarse demasiado a unos el ombligo, ¿no? Y lo decía ayer, ¿no? Bueno, en el proceso, en The Troubles, en el conflicto armado de 30 años en Irlanda, murieron unas 3.500 personas, que si lo ponemos en la dimensión colombiana es nada, ¿no? Tristemente. Y lo que me llamó la atención ayer, o lo que mi convencimiento después de escuchar a las otras 2 fantásticas ponencias, de alguien involucrado en la Comisión de la Verdad aquí en el Huila y Angie, ¿no? Una persona más activista o más presente también en esas comunidades desde abajo, es la importancia de la Comisión de la Verdad, ¿no? Algo que no se ha hecho en el proceso irlandés, establecer una Comisión de la Verdad y buscar ese esclarecimiento de la verdad de esa manera, o al menos no se han dado los pasos de manera igual. Y es interesante comparar e intentar valorar por qué se ha hecho en un sitio y por qué no en otro, ¿no? Y qué funciona y qué no funciona en otro sitio, ¿no? Porque a veces las soluciones en un lugar no son las mismas o no son las más adecuadas para otro lugar, ¿no? De todas maneras sirve un poco de espejo, en el sentido de que puedes ver qué se ha hecho allá, ¿no? No necesariamente tienes que replicar lo mismo, ¿no? Sí, absolutamente. Y de hecho, una de
diría que uno de los aspectos en los que sí que vi una comparación clara es en este objetivo que creo que en el proceso de Irlanda del Norte fue clave, de evitar la repetición, ¿no? Que es también uno de los objetivos, entiendo, de la Comisión de la Verdad aquí. Pero bueno, se crea a través de estos eventos y también de la información y de la circulación de personas, se crean o se pueden crear unas sinergias, ¿no? y un entendimiento común de, bueno, sin duda creo que el proceso colombiano, para un observador o para los agentes políticos y sociales de Irlanda del Norte, tiene que tener un interés enorme. Y me consta que ha habido intercambios, que han venido grupos, que hay conversaciones, que hay aprendizaje en común, ¿no? Eso ocurre. Pero siempre puede haber más y siempre se puede hacer más, ¿no? Entonces, para mí, estoy enormemente agradecido y me pareció un evento también importante, solo viendo la participación también, ¿no? y la presencia. Yo veía que había mucha gente escuchando con mucha atención, haciendo mucho calor para mí, y estaban ahí, ¿no? O sea, que me parece relevante eso. Sí, el hecho también de que el actual gobierno, con su programa o su intención de lograr una paz total, ¿no? Porque, como sabes, el acuerdo fue con uno de los grupos, ¿no?, armados, ¿no? Pero todavía hay grupos que permanecen en la lucha, ¿no? Y el ideal o el anhelo de nuestra sociedad colombiana es poder encontrar la paz, ¿no? Y como se dijo ayer, ¿no?, la paz es un proceso, ¿no? No es un resultado, ¿no? Y que se tiene que seguir trabajando en ella, ¿no? Y entonces ahí viene un poco lo de Irlanda, ¿no? Irlanda ya ha pasado por unas etapas y ya puede evaluar un poco el proceso, ¿no? Que nos puede enseñar tanto al mismo pueblo irlandés, pero también a otros pueblos, sobre qué es eso de resolver conflictos y cuáles serían los resultados y las consecuencias, ¿no? Sí, creo que has dicho algo muy importante ahora mismo, ¿no? Esta idea de la fluidez o del proceso vivo y de no conformarse o no relajarse demasiado. Sí. Porque lo que estamos viendo en el proceso de Irlanda del Norte es que hay unas tensiones y que se puede revertir progresos o cuestiones que parecen cerradas o que parecen del pasado pueden volver, ¿no? Y ahora se está viendo, bueno, pues eso, tal vez una pérdida del consenso, de la idea del compartir el consenso mutuo, que fue clave en el proceso de Irlanda del Norte. Brexit ha supuesto un enorme desafío, ayer lo hablábamos, por lo que implica, sobre todo a nivel de la necesidad de una existencia de una frontera entre la Unión Europea y el Reino Unido, y la disposición del acuerdo de paz, que indica que no puede y no debe haber una frontera entre los dos estados de la isla, ¿no? Entonces, sí, pienso que es importante tener en cuenta esa dimensión de que hay que construir continuamente, ¿no? Y de no relajarse y no dar algo por hecho, sobre todo considerando lo que costó establecerlo. Sí. Parte de lo que nosotros buscábamos ayer es concientizar a nuestros estudiantes de que ellos también son parte de la solución al conflicto, ¿no? Porque nosotros habíamos aplicado una encuesta a 740 estudiantes y un grupo muy numeroso, más del 40%, no se consideraba que era parte de la solución, ¿no? Entonces nosotros queríamos reflexionar en torno a ello. Sí, a mí cuando en la presentación mencionabas esas cifras, me impactó. Yo lo desconocía y creo que a partir de ese momento ya vi que la importancia o la dimensión del Foro de Ética y de esta 12ª edición. Y luego me recordé, a tenor de lo que habías dicho, también las encuestas que se han realizado recientemente, tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda, y que indican procesos similares, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del historiador, también eso refleja esta tensión entre historia, memoria, ¿no?, que no es lo mismo, desmemoria, amnistía, todos estos conceptos que son complejos, pero que requieren reflexión, ¿no? Y como decía Andrés Restrepo ayer, la construcción del conocimiento el uso de metodologías científicas, los procesos, el ser... Y la propia investigación como proceso ético. Él habló de eso, que también me pareció un aspecto muy, muy interesante que tal vez se pasa por alto, ¿no? Sí. Profesor Gledson Martínez, muchas gracias por haber sido parte del 12º Foro Universitario de Ética y por estar en nuestra casa de estudio, la Universidad Surcolombiana.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto enorme. A toda nuestra audiencia, pues los esperamos en un próximo capítulo de Entrevista Ágora.